Bienvenidos a Teología Compartida, el podcast de DTS en español. Un espacio donde hablamos de Dios y de temas actuales, con profesores y amigos hispanohablantes. Hola, bienvenidos una vez más a un programa más de Teología Compartida. Gracias por sintonizarnos y ver estos episodios donde hablamos de temas obviamente de teología, pero que tienen que ver con la iglesia, con el ministerio, con Biblia, obviamente, pero tiene mucho que ver con la vida de la iglesia. En esta oportunidad tenemos un excelente tema, la importancia de la homilética en la iglesia, cómo preparar un buen sermón. Definitivamente que es uno de los temas que necesitamos escuchar sobre este tema especial, entonces, que es la predicación. Y tengo algunas preguntas aquí que necesito leerlas. Es así como, ¿qué implica realmente predicar? ¿Cuál es el impacto de la predicación en la iglesia? Y sobre todo, ¿cómo podemos comunicar fielmente la palabra de Dios en nuestro contexto actual? Interesante el tema, ¿cierto? Y para este tema tan interesante tenemos aquí a nuestro gran amigo Samuel Palacios, que le decimos Sammy. Sammy, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Williams. Es un placer estar aquí con ustedes este día. Y Sammy, para empezar, cuéntanos, primero que nos cuentes un poco de ti, pero cómo llegaste en tu caminar con el Señor en esto del ministerio, pero también ahora ser un estudiante de PhD en predicación. Sí, bueno, muy buena pregunta. En realidad yo crecí en la iglesia, entonces toda mi vida yo recuerdo haber conocido del Señor. No recuerdo un momento en que nunca conocí de Él, de Jesús, que Él murió por nuestros pecados, cosas así. Entonces yo creo que le di mi vida al Señor desde una temprana edad, pero nunca en mi vida me imaginé que yo iba a ser un predicador, mucho menos un pastor. Es más, yo recuerdo que a la edad de, creo que tenía 4 o 5 años, un día mi mamá, mientras mis hermanos mayores estaban en la escuela, iba yo con mi mamá a la iglesia, porque ella tenía una junta con el pastor. Y cuando ella me dijo eso, yo recuerdo que yo le dije a ella, mamá, yo quiero ser un pastor cuando yo esté grande. Y ella, recuerdo que se rió y me dijo, ay, Sammy, no creo que sabes lo que estás diciendo. Porque es verdad, o sea, el ministerio, el pastor, ser pastor, ministro, predicador, es un desafío enorme y es una gran responsabilidad. Pero con el paso del tiempo, yo llegué a predicar mi primer sermón cuando yo tenía 16 años. Ahora, allí lo que sucedió siempre me da risa y siempre me gusta comentárselo a mi mamá. En ese tiempo, en la iglesia pequeña donde estábamos, mi mamá era la maestra de jóvenes en la iglesia. Y yo recuerdo que el pastor se le acercó a mi mamá y le dijo que él quería que ella planificara una reunión para jóvenes, pero no solo para jóvenes, sino también dirigida por los jóvenes. Entonces, eso quería decir que los jóvenes iban a dirigir la alabanza, un joven iba a predicar, iban a hacer todo el servicio. Y yo recuerdo que mi mamá se me acercó a mí y me dijo, Sammy, tú vas a predicar. Y yo le dije, yo no quiero predicar. Y es más, yo le dije a ella que escogiera a otra persona para predicar. Y recuerdo que ella me dijo, no puedo decirle a esa persona que lo haga. Y le dije, ok, pues pregúntale a otra persona. Y también me dijo, tampoco le puedo decir a esa persona. Entonces, me gusta decir que yo no fui ni su primera ni segunda opción, sino su tercera opción, porque ella no podía preguntarle a esas otras personas que predicaran. Pero bueno, en fin, ese fue el momento que yo prediqué mi primer sermón. Yo no creo que ella sabía lo que estaba haciendo en ponerme a mí a predicar. Yo definitivamente no lo sabía, pero ese era el momento que Dios iba a usar para darme la vía hacia donde iba a tener que ir yo por el resto de mi vida. Y bueno, con el tiempo, yo empecé a darme cuenta que yo no sabía cómo estudiar la Biblia. Simplemente era escuchar lo que el pastor me decía cada domingo o entre semana.
en su sermón, pero yo para poder estudiarla personalmente no sabía cómo. Entonces sabía que tenía un llamado para predicar y enseñar la Biblia, pero si tenía ese llamado, ¿cómo lo iba a hacer si yo no sabía cómo predicar o cómo estudiar? Entonces de allí empecé a buscar instituto bíblico, colegio bíblico para poder ir y recibir mi preparación. Y gracias a Dios, después de la high school, pude ir a un colegio bíblico donde pude aprender cómo estudiar la Biblia, lo que después también me ayudó para cómo preparar un sermón. Y bueno, de allí pude luego pasarme al seminario para completar la maestría en teología. Y ahora, gracias a Dios, he podido entrar a un doctorado, a un PhD en predicación. Y pues ahí estoy, alistándome aún para poder no solo ahora predicar la palabra, sino también para preparar a otros ministros para que ellos también puedan predicar la palabra. Wow, gracias a mí por compartirlo y me emociona al ver cómo un llamado específico de una predicación, el Señor obviamente es el que dirige y nos lleva cada paso, sí, pero se ha convertido ahora en todo esto, después de terminar aquí en el seminario de Dallas el maestría en teología y ahora entonces con un PhD. Y te conocemos obviamente muy de cerca porque estuviste también trabajando aquí en el seminario de Dallas en el departamento de español por algunos años como director asistente, así que te extrañamos mucho todavía, Jaime, y ahí estamos con la bendición del Señor, saber que estás estudiando, pero también en una iglesia local que ya vamos a llegar a ese punto, donde puedas entonces desarrollarte como pastor, pero también en la predicación. Con este tema, yo sé que cuando hablamos de la palabra homilética, algunos dicen, ¿qué es eso? Pueden decir algunos, y nosotros en nuestro ambiente es como una palabra muy común, pero ¿cómo definirías la predicación, Sammy? Sí, bueno, la predicación yo la defino como es la proclamación de la palabra de Dios, que es la Biblia, por medio del orador o el predicador, empoderado por el Espíritu Santo, aplicada a la medida de una audiencia específica para su formación y para la gloria de Dios. Entonces, sé que dije mucho ahí, pero cuando hablamos de que la predicación es la proclamación de la palabra de Dios, de la Biblia, hablamos de que el predicador anuncia la verdad de lo que él o ella encuentra en las Escrituras. Y también es una exhortación que el orador proclama desde el púlpito. También con eso conlleva enseñanza, explicación de lo que dice la Escritura. Pero también como la palabra proclamación puede oírse muy fuerte, porque sí lo es. Y eso habla de que el predicador proclama de una convicción interna. Cuando yo me paro a predicar, yo estoy convencido de lo que yo he estudiado, lo que estoy explicando de la palabra es autoridad. Ahora, la autoridad no la tengo yo, la autoridad la tiene la palabra. Entonces, por eso el enfoque en la proclamación de la palabra de Dios es tan importante. No es hablar de mi experiencia, no es hablar de lo que yo siento o lo que yo pienso que diga la Escritura, aunque esos quizás puedan ser elementos buenos, pero es hablar, es proclamar lo que la palabra dice. Ahora, igual en eso, como estamos mirando lo que es la proclamación de la Biblia, eso implica un estudio profundo de lo que dice el pasaje que se va a predicar. Entonces, yo considero que el estudio del predicador lleva 3 fases, que es el estudio exegético, el estudio teológico y luego también el estudio homilético. El estudio exegético habla de llegando a entender qué es lo que el autor original les quiso comunicar a su audiencia original, por ejemplo, qué es lo que Pablo quiso decirle a los creyentes en Éfeso. Eso es el estudio exegético, donde estamos considerando cosas culturales, definiciones de palabras, diferente tipo de estudio, propósito de por qué Pablo escribió, la ocasión de por qué Pablo escribió. Todo eso es lo que nos ayuda a llegar a qué
qué es la idea central del pasaje exegéticamente. Entonces, la idea allí es que si estamos predicando un párrafo de la Escritura, de ese párrafo vamos a sacar lo que le llamamos la idea central, y basado en lo que el autor original le quiso decir a su audiencia. Entonces, es un tema, se puede decir, histórico, basado en el tiempo, en un momento en el pasado. Cuando el predicador llega a entender qué es lo que el autor original quiso decir, ahora se pasa a lo que es el estudio teológico, donde tomamos ese concepto basado en el tiempo, en un momento histórico, y ahora queremos entender, o mejor dicho, discernir qué es lo que el autor original quiso comunicar con lo que dijo. Y ahí es donde nosotros sacamos lo que es la verdad universal. Eso significa que es no solo verdadero en ese tiempo, sino también es verdadero hoy en día. Entonces, esa verdad es lo que se convierte en la idea central teológica. Te doy un ejemplo. Uh-huh. Si yo te piso el pie y tú me dices, Sammy, me estás pisando el pie, tú estás tratando de comunicarme algo con lo que tú me has dicho. Entonces, si nos quedamos en lo que es el estudio exegético, simplemente nos enfocamos. Williams le dijo a Sammy que le estaba pisando el pie. Y hasta ahí lo dejamos. Pero con el estudio exegético y luego pasándonos al estudio teológico, llegamos a entender que Williams me quiso decir a mí algo específico con lo que me dijo. Me estás tratando de comunicar algo. Entonces, si tú me dices a mí, Sammy, me estás pisando el pie, tú no simplemente me estás diciendo el lugar geográfico donde se encuentra mi pie, sino tú me estás diciendo, quita tu pie de encima del mío. Entonces tú me estás diciendo que la verdad de lo que me estás comunicando es que tú quieres vivir en un mundo donde nadie te está pisando el pie. ¿Sí? Entonces, la idea es igual cuando miramos la Escritura. Entonces, un ejemplo bíblico, te puedo decir, digamos, 2 de Samuel 11, donde ya conocemos la historia, donde Samuel, la violación de David, perdón, no Samuel, que Urías con Betsabé, dice la Escritura que David manda preguntar quién es la mujer que él está mirando bañarse, y sabemos que es Betsabé. Y el uso de la palabra envió o enviar que se usa ahí, el autor está haciendo algo con esa palabra. Entonces, primero David envía a preguntar quién es, luego David envía por ella, luego cuando sabe quién es y sabemos lo que hace él con ella, él envía a traer a Urías, el esposo de Betsabé, de la guerra hacia Jerusalén. Luego lo envía a ir a estar con los siervos de su reino. Bueno, una historia larga. ¿Qué es lo que significa el uso de enviar? Bueno, David está usando su autoridad que él tiene. Ahora, la historia no termina con que David sale con la suya. Si leemos en 2 Samuel 12, versículo 1, dice que Dios envió a Natán, el profeta. Entonces, el uso de esa palabra enviar nos está mostrando que el que envía es el que tiene la autoridad. Entonces, David tiene algo de autoridad, pero el que tiene toda la autoridad es Dios. Entonces, al decir, y Dios envió, y sabemos que Natán va a David y lo confronta por el pecado que él ha cometido, Dios está diciendo, tú tienes autoridad, sí, pero yo tengo toda la autoridad. Y yo puedo determinar qué es bueno y qué es malo. Entonces, ahí es donde llegamos a lo que es el estudio teológico, en entender qué es lo que el autor original de 2 de Samuel quiso comunicar con lo que dijo. Y si está correcto el decir que Dios es el que tiene la autoridad, Dios tiene la autoridad para decidir qué es bueno y malo, podemos de allí sacar una idea central teológica diciendo que Dios es el quien determina qué es pecado y qué es bueno en sus ojos. Entonces, eso es el proceso que vamos, es exegético, teológico y luego homilético. Y ahí es donde el predicador ahora
considera su audiencia. ¿A quién se va a dirigir el domingo en la mañana cuando vaya a predicar? ¿Qué son las edades de los que están ahí? Y ahí es para poder decir cómo voy a aplicar esta verdad que yo he destacado de la Escritura para que sea relevante para mi audiencia. No solo para que tengan más información y para que sepan cómo se debe de aplicar, sino para que ellos vayan y apliquen esa verdad también. Entonces, bueno, eso es parte de la definición. Solo sabe ahí que a veces, por nuestro contexto, la parte homilética de nuestro tiempo, muchos malos predicadores novatos se quieren irse más a la parte de nuestro tiempo, sí, olvidándose que hay una exegética, una teológica, sí, y tiempo de pasar con el texto, sí, sino que ya es, esto lo puedo aplicar para mi tiempo. Así es, así es. Y por eso la importancia de la proclamación de la palabra de Dios. No es la proclamación del contexto de mi audiencia ni de mi contexto propio, aunque sí son mi experiencia, aunque sí son importantes esos. Pero primero tenemos que saber qué es lo que la Escritura dice, cuál es la verdad de ese pasaje que voy a predicar. Ok, ahora podemos hablar de tu experiencia, de mi experiencia, para ver cómo la palabra aplica ahí. Sí. A mi vida y a nuestro así tiempo. Es, okay. Así es. Bueno, por medio del orador, eso habla de la personalidad, del carácter del predicador. Y eso tiene mucha importancia por dos razones. Una es la sinceridad hace falta en el púlpito. Yo creo que especialmente en nuestros tiempos, pero me imagino que ha sido la verdad en todos tiempos, muchos usan el púlpito o el ministerio de predicación para levantarse a su propio nombre, para decir que yo he logrado algo porque yo estoy aquí parado y como yo estoy aquí parado predicando, yo soy el que tiene más santidad, se puede considerar. Pero no es así, o sea, debemos de entender que el ser el predicador significa que tú estás hablando por medio de Dios a una audiencia que le pertenece a Dios. Entonces, uno tiene que llevar cierto nivel de humildad cuando entra al púlpito, no para que todos se queden, no sé, emocionados por el conocimiento que yo tengo, sino para que lleguen a entender qué es lo que dice la palabra, qué es lo que Dios está diciendo por su palabra, para que ellos puedan aplicar eso a su vida. Entonces, la sinceridad del predicador es muy importante porque si uno no es sincero en la plataforma, la congregación se va a dar cuenta rápido que no está siendo sincero. Pero también habla del carácter, de la integridad del predicador. Si el predicador no está viviendo una vida conforme los ojos del Señor, si no está viviendo una vida santa, no es perfección, sino fiel a Dios, eso va a afectar su estudio, pero luego también va a afectar su relación con Dios y también va a ir a afectar su ministerio hacia a las personas. Entonces, muy importante eso. Pero Dios usa a la persona del predicador. No es que déjame quito para que Dios haga algo. No, Dios te va a usar a ti como predicador para hacer llegar lo que Él quiere hacer con la congregación. Empoderada por el Espíritu Santo, también mencioné que eso es tan importante, el reconocer que las palabras que yo digo tienen límite. Entonces yo puedo escribir un sermón perfecto en mis ojos, que yo no creo que exista un sermón perfecto, pero si el Espíritu Santo no está en medio de mi estudio, no va a hacer nada. Ahora, yo puedo tener un sermón no muy bueno, pero si el Espíritu Santo, si estoy dependiendo del Espíritu Santo y si el Espíritu Santo decide hacerlo, Él puede hacer lo que Él quiera hacer en la vida de la congregación que está ahí. Bien dicho. También mencioné que es aplicada a la medida de una audiencia específica para su formación. Entonces regresamos a lo mismo. ¿A quién me estoy dirigiendo? ¿Quiénes son las personas que van a estar en mi congregación cuando yo predique? Y la idea es poder aplicarla de una manera concreta para que cada persona que me está escuchando pueda irse esa mañana después del servicio y decir, así es como voy a aplicar lo que acaba de predicar el pastor en mi vida esta semana. Entonces, ser tan específicos de cómo cabe la palabra, el mensaje que acabo de comunicar a la vida de ellos,
con el propósito de formación. No es simplemente para tener más entendimiento, no es simplemente para poder vivir una vida que aparente ser santa, sino para que nuestras vidas sean transformadas. Ese es el punto de todo lo que hacemos como creyentes, es seguir madurando, creciendo a la imagen y estatura del varón perfecto, que sabemos que es Cristo Jesús. Entonces, el punto de mi predicación es para que lo apliquen y para que eso crea hábitos nuevos en la vida de mi audiencia, para que ellos puedan ser formados por medio del Espíritu Santo que está usando el sermón también. Y al final dije que también es para la gloria de Dios. No se trata de mí, no se trata de ti, se trata de Dios. Cuando uno predica la palabra de Dios, Dios es glorificado. Cuando Dios obra por medio de la comunicación de su palabra, Dios es glorificado también. Y es muy importante tener que recordar que es para Dios, no para uno la gloria. Me llama la atención, Sammy, varios aspectos que has colocado que son los elementos claves, obviamente la definición de la predicación, pero resalta los factores primordiales para una buena predicación, empezando entonces en la vida obviamente del instrumento, pero también si no tienes el Espíritu Santo y respaldas el Espíritu Santo, puede ser el mejor comunicador en la tierra, pero va a ser solamente aquí la gente en cabeza, nada de transformación. Me gusta lo que dijiste en esa parte de que no se trata de mí. No se trata del predicador, se trata de la proclamación de la palabra del Señor. Entonces somos esos instrumentos, pero también lo has dicho de que hay algunas personas que Dios las llama con ciertas dones, características, y te lo voy a colocar acá. Tú mismo estás en un ambiente en iglesia ahora, ¿dónde estás? En Stonebriar, en iglesia, y obviamente tienen en español, donde ha pasado por ahí por años Jack Swindoll, que muchos lo conocemos. Ahí tienes un buen ejemplo, alguien de que muy conocido, pero una de las características de él, obviamente ahora ya no está predicando, obviamente ya su etapa, digamos, de producción, por así decirlo, ha pasado, pero en su momento lo aplicativo en sus sermones fue lo que causó la atención. Y aquí viene lo otro importante. Puede ser que la gente se enfocó en él, pero no miraba que él se enfocaba, que resaltaba él. Su enfoque, como muchas veces que predicó aquí en el seminario de Dallas, era la palabra. La palabra, sí. Entonces, interesante lo que acabas de mencionar. Vamos a te dije, el tiempo va caminando y se nos va como agua en las manos, pero voy a unir lo de los elementos con métodos, con la pregunta. Entonces, ¿existe algún método o proceso que recomiendes para preparar y escribir un sermón? Y ahí a la par entonces colocas el ingrediente de elementos. Bueno, menciono primero los elementos, son 4, que es verdad, claridad, interés y relevancia. Entonces, verdad, sabemos que es la Biblia, que sea verdadero, que sea correcto el estudio que se está haciendo en la palabra. Claridad, que se comunique de una manera que la audiencia va a poder entender lo que estás diciendo. Si uno no es claro, la audiencia no va a poder entender lo que estás tratando de decir, y entonces eso va a tener implicaciones que no puedo aplicarlo a mi vida porque realmente ni sé qué es lo que debo de hacer. Entonces la claridad es muy importante. Luego la parte de interés y relevancia son necesarias porque en el interés, yo como predicador quiero asegurarme que tú como mi audiencia me estás escuchando. Y yo puedo mantener tu atención cuando yo estoy predicando. Entonces ahí podemos colocar elementos como ilustraciones, historias, ejemplos que se pueden usar de la vida real que pueda traer a la luz la explicación bíblica. Entonces un profesor de homilética una vez nos explicó que cuando uno predica lleva explicación y también mostración. Entonces cuando tú explicas la palabra,
palabra, estás enseñando. Pero cuando usas una ilustración, estás mostrando lo que estás explicando. Y luego la relevancia. Si lo que yo estoy diciendo no tiene relevancia en tu vida, no me vas a escuchar. ¿Para qué me vas a escuchar si eso no tiene nada que ver con mi vida? Entonces, esos 4 elementos, verdad, claridad, interés y relevancia, son necesarios. Ahora, cuando hablamos de un método o un proceso, por causa de tiempo, podemos pasarnos ya a lo que es el método homilético. Vamos a decir que ya hemos hecho el estudio exegético, entendemos lo que el autor original quiere decir en el pasaje, entendemos la verdad universal en el estudio teológico. Ahora lo homilético. ¿Qué es lo que tengo que hacer con esta información que tengo para poder desarrollar un sermón? Bueno, una buena pregunta. Primero es lo que le llamamos el perfil de la audiencia. Una vez más, ¿a quién me estoy dirigiendo? ¿Quién está en mi congregación? ¿Qué son las edades de los miembros de mi iglesia? ¿Son familias ya con hijos adultos? ¿Son familias con hijos pequeños? O sea, ¿a quién me estoy dirigiendo? Es algo muy importante que tenemos que considerar para podernos pasar a la parte homilética. Cuando ya sabemos a quién estamos predicando en el perfil de audiencia, ahora hablamos de qué va a ser el propósito de este sermón. Ahora, nunca soltamos la Biblia de nuestra mano. Entonces, en todo el proceso siempre estamos regresando. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Para poder llegar a cuál es el propósito de la escritura, del pasaje, pero también cuál va a ser el propósito del sermón. Cuando hablamos del propósito del sermón, queremos saber ¿qué es lo que queremos que el resultado del sermón sea? ¿Queremos que la congregación tenga un cambio de mente o de la manera que piensan? ¿Queremos que tengan un cambio de cómo se sienten o un cambio de corazón? ¿O queremos que cambien la manera que ellos viven su vida? Cambio, podemos hablar de lo que hacen con sus manos en ese sentido. Entonces, el predicador va a escoger una de esas 3 cosas. Cómo piensa, cómo siente o lo que hace con sus manos. Cuando ya tenemos el propósito del sermón, de allí vamos a desarrollar una pregunta homilética. Y esa pregunta homilética va a ser lo que es el tema del sermón. A veces se puede usar en el sermón como una pregunta o se puede desarrollar de una manera para simplemente decir esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero cuando hablamos del desarrollo de la pregunta homilética, tomamos el propósito del sermón y empezamos a preguntar cosas como quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por qué. ¿Por qué mi audiencia tiene que pensar de esta manera? ¿Por qué tienen que hacer esto con sus manos? ¿O quién tiene que pensar de esta manera? Esas son las preguntas que el predicador tiene que desarrollar. Y cuando llega a una sola pregunta y muy bien desarrollada, ya tiene el tema y la pregunta homilética. De allí ya podemos empezar a construir lo que le llamamos el bosquejo homilético. Tenemos la introducción, el cuerpo y la conclusión del sermón. El cuerpo lleva 5 ingredientes. Número 1, una imagen. Luego, la necesidad. ¿Cuál es la necesidad de la audiencia? Luego, el tema o la pregunta homilética. Después, número 4, el texto. ¿Qué es el texto que vamos a estar mirando para hablar de este tema? Y por último, el número 5 es una vista previa del sermón. Esto es lo que vamos a mirar. Vamos a mirar dos maneras de hacer tal cosa, dependiendo de la pregunta. Cuando entramos al cuerpo, ya tenemos la pregunta, tenemos la introducción. El cuerpo, los puntos mayores del cuerpo van a contestar esa pregunta. Entonces, si la pregunta es, ¿por qué debo de pensar de tal manera? El cuerpo del sermón, los puntos mayores van a dar la respuesta de esa pregunta. Y así todo va a fluir junto. Ya teniendo las respuestas a la pregunta, de ahí puedo ahora empezar a pensar cómo voy a explicar lo que dice la Escritura y cómo eso da base para lo que he comunicado de así es como se contesta esta pregunta. Sammy, y tanto ahí la pregunta principal que dices como
los puntos se espera que vengan del texto, o sea, no vas a estar alejado del texto. Por eso digo, siempre mantenemos la palabra, la Biblia en la mano, asegurándonos que el propósito del sermón esté basado en lo que dice la Escritura. También que la pregunta que desarrollamos esté basada en la Escritura. Las respuestas que damos, por supuesto, también tienen que estar basadas en eso. Sí. No, muy bien. Dijiste algo también aquí en las preguntas de conocer la audiencia. Y es también de dónde están. Sí. Porque a veces se comete el error de que miras a un predicador famoso, miras sus videos en YouTube o lo sigues y dices, ese mensaje lo voy a dar entonces el domingo entonces en mi iglesia. Sí. Pero ese pastor famoso estaba llegando, lo que tú dijiste, respondiendo una pregunta para su audiencia que estaba en su iglesia local, en las necesidades que estaban alrededor de su iglesia. Pero ese mensaje puede ser que en otros lados resulte, pero a veces va a ser así como ¿a quién le está hablando? Porque no aplica a mi vida. Exacto. Sí. Se vuelve entonces no relevante para mi contexto de mi iglesia donde está. Puede ser una iglesia grande, puede ser una iglesia pequeña, pero si, por ejemplo, estás en una ciudad grande de acá como Nueva York, pero tenemos entonces alguien en Bogotá, también es una ciudad grande, o en Buenos Aires, o una ciudad pequeña en Perú, digamos. Sí. Los contextos son entonces diferentes. Es el mismo texto, es la misma palabra de Dios, pero ahí viene la habilidad del orador, del predicador, de conocer su contexto, ¿cierto? Así es, sí. Y ahí eso puede hablar de la importancia de la predicación como función de pastor. Va mano a mano el no solo estar con las personas de tu congregación, pero también tener que poder hablar a las vidas de las personas que están en tu congregación. Las dos va junto a eso. Muy bien. ¿Tenías algo más de la metodología o prácticamente...? Creo que casi es todo. O sea, toma mucho trabajo, horas de poder predicar. En la iglesia donde estoy ahorita mismo, el pastor principal me ha dicho que él a veces se tarda 20 a 30 horas por semana, a veces más, para desarrollar un sermón. No es algo que sucede de un día al otro. Entonces, por eso, para pastores que la dejan hasta el fin de semana para preparar un sermón, es posible que quizás funcione una o dos veces, pero va a llegar un momento en que el impacto que pueda tener ese sermón va a empezar a bajar y no va a tener esa función que puede tener si uno realmente dedica ese tiempo para estudiar para el sermón. Y gracias, Jaime, por darnos esa perspectiva, digamos, de la importancia de la predicación y el tiempo que se requiere. Y ahí tenemos diferentes contextos. Me imagino que algunos de los que nos están escuchando o están predicando frecuentemente o de repente miran a su pastor predicar. Y es bueno reconocer, si usted está en una iglesia donde está bien alimentado por su pastor, no sería malo este domingo decirle, pastor, gracias por el tiempo todo el esfuerzo que hace para darme esta banquete espiritual. Sí. Pero por otro lado también hay que decir, algunos en nuestros contextos, en Estados Unidos y en América Latina, Europa, donde nos están escuchando, algunos dicen, me gustaría tener ese tiempo que Sammy me está diciendo, pero yo estoy trabajando a tiempo completo, soy el pastor de la iglesia y la verdad que solo tengo el sábado para prepararme para el domingo. Sí. Entonces, gracias por su ministerio de esfuerzo, pero lo que sí necesitamos entonces transmitir es que hay que dedicarle ese tiempo a la preparación. Como tú lo dijiste al inicio, la iglesia se va a dar cuenta, no solamente de la integridad del pastor, sino que también se va a dar cuenta, algunos lo dicen, creo que el pastor no tuvo tiempo para predicar. Porque hay tantas demandas que se tienen. Y como tú lo acabas de decir, es una responsabilidad. Antes de pasar a la siguiente pregunta, hay algo que tú dijiste al inicio en cuanto a no se trata de mí, de mi experiencia. No se está diciendo que no hay que contar experiencias personales. Eso más bien, la idea es que la experiencia personal ejemplifica el principio bíblico y hay que entonces aterrizarlo. Así es. El problema a veces,
de muchos de nosotros como predicadores y que estamos aprendiendo en el púlpito, es que la gente se quede con la impresión no del texto bíblico, sino la experiencia del pastor. Así es. De ahí ya cambió la dinámica. Sí. Entonces, uno tiene que tener la sensibilidad y también entonces la pericia de que está contando experiencia personal, pero para poder dejar un principio bíblico. Así es. No para que la mirada se quede en el pastor, así ¿cierto? Es, sí, así es. Sí, y eso también habla de dónde se va a encontrar la autoridad del sermón. ¿Va a estar en la escritura o va a estar en la experiencia, ya sea del pastor o de la congregación, qué sé yo? Pero eso es algo muy importante. Pero también habla de no dejar que mi experiencia me cambie la manera en que voy a hacer mi estudio. Si ahora yo estoy enfocando mi experiencia o sobreponiendo mi experiencia en lo que dice la escritura, ahora mi vida es lo que tiene la autoridad y no debe de ser así, porque la palabra es lo que es inspirado. La palabra es lo que dicta lo que debemos de hacer nosotros como creyentes, como seguidores de Cristo. Muy bien. No, gracias por... y sé que tú tienes, y esta es tu área, sé que te apasiona, ya lo vimos, el área de predicación, de homilética, y sé que tu sueño es en algún momento, y estamos orando por eso, para que pase, que te pueda graduar y poder seguir también preparando a otros siervos del Señor a cómo preparar entonces los sermones. Me alegra saber de que ahora estás en la iglesia donde puedes aplicar muchos de estos principios al compartir la palabra, y no solamente desde el púlpito, porque ese es el asunto. Una cosa es compartir la palabra desde el púlpito, pero otra es pastorear la iglesia. Es sentarse con las ovejas, platicar, pastorearles, caminar entonces con ellas. Yo decía en algún momento, oler a ovejas. Así es. Y eso de oler a ovejas suena así como, bueno, y ya cuando uno está en el pastorado, a veces no huele tan bien. Porque somos lo que decíamos cuando estamos ahora en el almuerzo, somos humanos, es la iglesia. Entonces, a veces todo marcha bien, pero a veces encontramos dilemas, encontramos problemas, encontramos gente sufriendo, y el pastor entonces camina entonces ahí. Ahí es donde viene la credibilidad también. Para el predicador. Así es. Si la persona, el que mira enfrente, solo lo mira a los 30 minutos el domingo y después desaparece completamente, no sé qué tan efectivo va a ser. Pero cuando sabe la persona que está sentado que el que está ahí enfrente, ese pastor es de sangre, es de cuerpo, y en la semana o al salir del templo, pues hay una oración, hay una plática, hay un uno a uno. Entonces ese es el impacto que llega más, obviamente, en la gente. Así es. Te dije en cuanto al tiempo. Para alguien que está iniciando en la predicación, ¿qué consejos prácticos le darías a mí? Bueno, si es posible, yo empezaría diciendo que busque una manera para poder desarrollarse más. Yo creo firmemente que el llamado al ministerio es un llamado a preparación. Eso puede significar buscar un instituto bíblico, un colegio bíblico, si es posible. Sé que el seminario de Dallas ofrece cursos gratuitos también. Buscar la manera para poder ir preparándose, para mejorar no solo el contenido y la manera para estudiar, sino para poder desarrollar cómo va a predicar la palabra de Dios. Es algo muy importante. Pero también ser pacientes. Saber que con el tiempo, ojalá el punto es que uno vaya mejorando en la manera que uno predica, pero para eso también necesitamos a personas que nos van a dar retroalimentación. Yo diría, busca algunos líderes, pocos, entre 4 y 5 líderes que puedan ayudarle al pastor durante el sermón, que puedan simplemente anotar algunas cositas. Esto hizo bien, esto no estuvo muy claro, aquí puede mejorar, y con el tiempo ir practicando a mejorar eso. Buscar tiempo para estudiar, como mencionaste. Si una persona trabaja a tiempo completo, luego tiene su función como pastor,
y no tiene hasta el sábado para empezar su estudio, yo diría trata de buscar tiempo durante la semana. Eso puede significar despertarte un par de horas más temprano, o también puede ser irte a dormir 2 horas más tarde de lo que acostumbras, para poder caber algo de horas durante todos los días de la semana, porque en una semana 2 horas por día, eso va a aumentar la cantidad de tiempo que uno pasa dedicado a estudiando, comparado si solo espero hasta el sábado para dedicar 12 horas en una sentada para poder prepararme. No va a tener el mismo impacto, no solo personalmente, pero tampoco cuando lo comunica con la congregación. También muy importante, lo hemos explicado, cultivar la vida espiritual. Es algo muy importante. Igual, tan ocupado está el pastor que a veces se nos olvida orar, se nos olvida estudiar solo para tener tiempo de devocional. Pero ahí también entra el sacrificio, el poder mantener un tiempo de oración durante el día, a cada momento, estar dialogando con el Señor. Cuando tienes un momentito esperando el autobús o esperando por tu comida que en el restaurante, sacar tu teléfono, la aplicación de Biblia y simplemente darle un vistazo al pasaje que vas a predicar o el libro que estás leyendo. Y mientras uno va leyendo también orar lo que está leyendo también. Entonces, si el pasaje dice que tienes que deleitarte en el Señor, bueno, leyendo eso, tú le dices al Señor, Señor, ayúdame a deleitarme en ti. Sí, entonces es ahí donde uno puede ir aumentando su vida espiritual. Y por último, ama a tu congregación. Estar presente con ellos. Ellos no solo miran al pastor como una autoridad, como una persona espiritual, pero también van con el pastor para que les ayude con sus necesidades. Y búscalos a ellos. Busca un tiempo, escoge una familia una vez por semana y di, quiero ir a visitarlos a su casa, no me tienen que preparar nada, solo quiero estar con ustedes, para conocerlos a ellos, para tener ese cariño también, para que ellos vean que son importantes para el pastor también. Y como mencionaste, si solo te ven media hora el domingo por la mañana y luego nos vemos la próxima semana, van a darse cuenta o por lo menos pensar que el pastor no me quiere. Sí, entonces, si uno puede dedicar algo de tiempo para estar con la congregación, eso puede hacer un impacto muy grande y es necesario para la predicación. Si yo no conozco a mi congregación, yo no voy a saber cómo puedo aplicar cómo ayudarles a ellos a aplicar el mensaje que estoy comunicando. Sammy, muchas gracias. Claro. Gracias por compartir tu corazón. Sabemos que el tema es muy, muy importante y reflexionar entonces de la predicación y su importancia en la iglesia es vital. Muchas gracias, Sammy. Claro que sí. Una vez más, gracias a ti, Williams, por la invitación. Y gracias a ustedes también por seguirnos en estos episodios de Teología Compartida, donde compartimos estos temas de importancia para la iglesia, como ahora de la predicación y el deseo de poder entonces basar la predicación en las Sagradas Escrituras. Ese es nuestro deseo. Síganos, compartan estos videos, pueden seguirnos también en las redes sociales ADTS en español y comparta también estos videos con otros. Gracias por vernos y escucharnos y seguirnos. Dios les bendiga. Gracias por escuchar el podcast Teología Compartida del Seminario Teológico de Dallas en español, donde aprendemos a enseñar la verdad y amar a los demás.